Vamos a pasar a la enseñanza que el Señor ha preparado para nosotros. De verdad que yo creo que es el deseo de Dios, lo que cantábamos hace un momento. Es una realidad. Una parte de la letra del canto que entonábamos decía: satisfaga soy mi alma y mi corazón. Y ese es el anhelo de Dios. Ese es el anhelo de Dios hacia cada uno de nosotros, hacia contigo, hacia ti si vienes por primera vez, hacia ti si vienes más de 1000 veces en este lugar. Aún Dios tiene el deseo de satisfacer tu corazón. Dios quiere que estés satisfecho. Dios no quiere que estés vacío. Dios quiere llenarte, pero no llenarte de cualquier cosa. Llenarte de Él, llenarte de su presencia, llenarte de su santidad, llenarte de su bondad, llenarte de su amor, llenarte de su gracia. Dios quiere llenarnos, nos quiere bendecir. Vamos a hacer nuevamente una oración. Es importante en todo lo que hagamos ponérselo siempre en manos de Dios. Padre, no me canso de orarte, Señor, porque sé que dependo de ti, Señor. Yo nada puedo hacer, Jesús. Yo no soy nadie, Señor. No soy nada, Señor. Insignificante soy, Señor, en mí mismo. Y no tengo nada para dar, Señor, que venga de mí, que provenga de mí, Señor. Mas como aquel niño, Señor, que solamente tenía 5 panes y 2 peces, así vengo hoy delante de ti, Señor, y te pido que tú multipliques, Señor, para que hoy cada persona, Señor, se vaya bendecida, Señor, para que estén bien alimentados, Señor, por tu palabra, Señor, porque necesitan conocerte, Señor, porque muchos dicen conocerte, pero solamente te conocen de oídos, pero no han experimentado al verdadero Señor Jesús. Padre, hoy quiero que te conozcan a ti, Señor, y antes que yo lo quiera, tú lo deseas, Señor. Que todos te conozcamos, Señor. Que todos sepamos quién eres tú y qué es lo que estás dispuesto, Señor, por nosotros hacer, Jesús. Padre, trae discernimiento, Señor. Trae luz en cada corazón, Señor. Bendícenos a todos, Señor. Aún a los niños de la dominical, bendícenos, Señor. Que se levante una nueva generación para ti también, Señor. Es nuestra petición, Señor. Gracias, Jesús. En tu bendito nombre, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues el día de hoy quisiera yo, de alguna manera, como continuar lo que estábamos hablando la semana pasada. Imagino que pues todos los que estamos aquí, quiero pensar de que aún se acordarán del tema. Quiero pensar de que han meditado sobre el tema, de que Jesús es el Evangelio y nada más por medio de Él tenemos salvación, de que el hombre, a causa de su depravación, a causa de su iniquidad, de su pecado, rompió comunión con Dios, pero Jesús vino a restaurar esa comunión. Es importante que conozcamos a ese Jesús, el que nos da acceso directo con el Padre. Es importante que nosotros no pretendamos hacer las cosas a nuestra manera, o por nuestras fuerzas, o como mejor nos acomode, o como nos sea más fácil, o como mejor le entienda, no, sino que nuestro corazón esté anhelante a saber y a conocer la voluntad de Dios, a saber y a conocer qué es lo que tú, Señor, quieres para mí, qué es lo que tú quieres para mi vida, y yo lo voy a hacer, Jesús. Yo voy a hacer todo lo que tú me digas, todo lo que tú quieras que yo haga, Señor, revélamelo. Y dame las fuerzas, Jesús, para poder hacer y cumplir tu voluntad. Es por eso que el tema de este domingo he titulado Jesús es el único camino. Jesús es el único, no uno de tantos, no alguno, es el único camino. Y para eso quiero empezar leyendo precisamente
ese texto tan conocido que se encuentra en Juan 14:16, que todos nosotros lo sabemos de memoria, que muchas veces hemos recitado, quizás hemos dicho en alguna ocasión. Juan capítulo 14, versículo 16, dice, versículo 6, perdón, dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, escuchen bien, nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Yo soy el camino. Está claro, es conciso y directa las palabras de Jesús. No dijo, yo soy uno de los caminos, ni yo soy uno más. No, yo soy el único, el camino. Y la verdad tampoco dice, yo tengo mi propia verdad, como dicen hoy está muy de moda escuchar por allá de que la verdad es relativa, que cada quien tiene su verdad, y todas esas cosas que se están enseñando y diciendo, pero no, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo Jesús, y algo muy hermoso, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por ti, dijo Jesús. En otras palabras, y como seguramente también ya sabemos todos, quien no esté en Jesús está muerto, porque Jesús es la verdad. Él lo dijo. Quien no esté en Jesús está muerto, espiritualmente hablando está muerto. Acordémonos que lo que leíamos el domingo pasado en el jardín del Edén, le dijo Dios a Adán de que si comía de aquel fruto, de aquel árbol que él había prohibido, de cierto iba a morir. Claro, Dios no estaba hablando de la muerte física, pero sí de la muerte espiritual. En el momento en que el hombre pecó, en el momento en que el hombre se rebeló contra Dios, en ese instante el hombre murió. En ese instante el hombre dejó de ser un ser, un alma viviente para Dios. Físicamente lo era, pero viviente. Pero un alma viviente dejó de serlo. Es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque hoy en día está muy de moda también lo que es la moralización. Y este también era un tema que estaba yo pensando en ponerle de nombre a este tema, el peligro de la moralización. Pero no quería tampoco que cause confusión, porque quizás alguna persona pueda decir por allá, entonces me estás diciendo que la moral es mala. No. De hecho, en la Biblia tenemos la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. La moral no es mala cuando vamos por la vía correcta. ¿Y la vía correcta quién es? Jesús. La moral en sí misma es mala. La moral en sí misma, sí, Jesús, ahí sí no va a servir de nada. Pero con Jesús será de mucho, y será de mucha bendición. ¿Y por qué tuve esta carga en mi corazón de compartir esto? Déjenme platicarles un poquito. Hace aproximadamente como 3 años, si no estoy mal, vi una publicación de unas personas que estaban ahí posteando unas imágenes. Entonces esas imágenes decía así: antes de ser católico, antes de ser mormón, antes de ser cristiano o de ser testigo de Jehová, primero sé una buena persona. Así decía la imagen. Antes de ser católico, cristiano, testigo de Jehová o mormón, primero aprende a ser una buena persona. Si nos adentramos al contexto de por qué se está publicando eso, es porque hoy en día la gente piensa que puede ser buena, la gente piensa que puede ser vista como una gran persona, puede hacer algo, puede ser mucho para esta sociedad, pero sin Dios. Y ese es el peligro, de que nosotros pensamos que podamos hacer algo, o ser alguien, o hacer algo bueno, sin la necesidad de Jesús. Jesús lo dijo aquí: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida.
¿Saben por qué la maldad ha aumentado hoy en día? Jesús lo profetizó, que en los postreros tiempos la maldad iba a incrementar, que el amor se iba a enfriar. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Precisamente por esta verdad de que la gente ya no quiere nada con Jesús. La gente quiere hacerlo. Mientras, como les decía al principio, mientras se sientan bien consigo mismos, es la doctrina que hoy en día le están dando a nuestros jóvenes en las escuelas, con la psicología. Es la doctrina que se está llevando a cabo. Mientras tú te sientas bien contigo mismo, no importa lo demás. Y es por eso que hoy el mundo está de cabeza. Existió un hombre que moralmente vivía bien, pero que estaba lejos de Jesús. Una historia muy conocida que vamos a leer este ejemplo de un joven en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, esta historia que también seguramente conoces muy bien. Lucas 18, versículo 18, dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no burlarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, le dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Quería hablar un poco de este ejemplo. Aquí nos narra la historia de un hombre, de un joven, según nos especifica la palabra, del cual tenía una inquietud. Seguramente, no sé, podríamos especular un poquito sin apartarnos de la verdad, pero probablemente no era la única predicación que escuchaba. Quizás se había escuchado muchas predicaciones por allá, o había escuchado alguna predicación de Jesús, y quizás se había oído hablar de la vida eterna. En el momento preciso se acercó a Jesús y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar esa vida eterna? ¿Qué tengo que hacer, maestro? Para eso tenemos que pensar y recordar que las intenciones del corazón del hombre, por lo general, las intenciones de un corazón humano siempre están torcidas. Quizás en ese momento aquel joven aprovechó la oportunidad, sabiendo él la vida que ha llevado, ¿no? Según él mismo da testimonio, testifica diciendo de palabra que él había guardado la ley. Quizás pensaba que al momento de acercarse a Jesús le había dicho: pues sabes una cosa, muchacho, no te hace falta nada más. Es más, mira, aquí tienes tu boleto, tienes tu pase, derechito para el cielo, entra al gozo eterno. Pero grande fue su sorpresa al escuchar las palabras de Jesús. Grande fue su sorpresa. Yo estoy seguro de que él nos esperaba esta palabra, nos esperaba esta respuesta. Pensó que Jesús le iba a dar una palmadita y ya está, ya lo hiciste todo. Ya, lo has ganado, buen siervo fiel.
Pero no. Nos narra la Biblia de que se acercó y le dijo: maestro bueno. Como él también queriendo ganarse un adjetivo calificativo por parte de Jesús, maestro bueno. ¿Cuántos sabemos aquí que quizás tengamos la idea o pensemos que por hacer algo bueno nos estamos ganando un pedazo de cielo, nos estamos ganando el favor de Dios? Si tú tienes esa idea, déjame decirte, cuidado, te puedes engañar. Hay gente que piensa que por hacer buenas obras se va a ganar el favor de Dios. Hay gente que piensa que por hacer el bien o por hacer o cumplir los 10 mandamientos, entonces ya va a ser alguien especial para Dios. Cuidado, el problema está en el corazón. ¿Qué estás buscando? ¿Ser visto? ¿Ser aplaudido? ¿Ser reconocido por los demás? ¿Qué estás buscando? Cuando tú te acercas a Dios, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Agradar a los demás? ¿Tener una buena reputación? ¿Qué es lo que estás buscando? Que tu principal motivo sea agradar a Dios. Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros vamos al camino correcto, igual Jesús que leíamos en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida, si vamos por ese camino, mira, todo lo demás también va a salir bien. Pero si tú lo estás haciendo con tus fuerzas, pero si tú lo estás haciendo nada más con otras intenciones, vas a fracasar. Te vas a cansar. Un día te despertarás un domingo y hasta pensarás en: ¿será que voy a ir a la reunión? Mejor me quedo verlo acá. Total, me va a bendecir Dios. Dios es omnipresente, está en todo lugar y me va a bendecir acá. De repente te va a causar fastidio. De repente, cuando veas al hermano o a la hermana sentarse en esa silla y agarra la guitarra, las alabanzas, siempre son las mismas alabanzas que cantan estos hermanos, no se sabe nada más. Y el mismo ritmo. ¿Por qué no ponen algo que a mí me gusta? No sé, una rancherita por allá, no sé, algo norteño. ¿Por qué no ponen algún pop para los jóvenes, algo de reggaetón? Y empezarás a verlo así. Porque el camino correcto no es Jesús. Porque el camino correcto, perdón, no estás en Jesús. El camino correcto es Él. ¿Cómo está tu corazón hoy? Que Dios te lleve a meditar con qué intenciones estás buscando a Dios. ¿Con qué intenciones le dices a Dios: Señor, a partir de hoy te voy a servir? Pero sabes una cosa, tengan cuidado. Y quiero decírselos por experiencia propia. Cuando Dios empezó a tratar con mi vida, déjenme contarles que estaba yo pasando por un momento muy difícil, físicamente en salud. Me empezó a dar taquicardias, ansiedad, ataques de pánico. Empecé a sufrir de gran manera. Mi hijo, el mayor, estaba muy pequeñito. Y yo recuerdo que en ese tiempo, esto que les estoy platicando hace aproximadamente como 13 años, en el 2011, un año iba a cumplir mi hijo. Yo recuerdo que me levantaba en las mañanas y con un pesar terrible, porque tenía yo una ansiedad y un ataque de pánico, que algo me decía en mí: de este día no pasas, Víctor. Este día vas a morir. Y sabes una cosa, yo salía allá en la calle, me iba para mi trabajo y me iba yo cuidándome. Pensaba que en cualquier momento, cuando veía venir un camión, pensaba que este camión venía encima de mí y que me iba a matar, que allí iba yo a quedar. Y sufría terrores y espantos como no tienen idea, día y noche. Me la pasaba así. Buscaba algún programa de televisión para tratar de distraer mi mente, para tratar de distraer un poquito y no pensar en mi condición espiritual. Pero ya nada calmaba
esas angustias que yo tenía en mí. Recuerdo que platicándoselo a mi papá, lo que me pasaba, él me aconsejó diciendo: hijo, ¿por qué no vas al doctor? Como mi papá ha tenido problemas del corazón cuando era muy joven, mi papá decía: a lo mejor tú también, hijo, tienes algún problema en el corazón, mejor ve al doctor, hijo, y con un tratamiento vas a quedar bien, hijo. Yo recuerdo que me levanté con mucho miedo, me busqué a mi hermanito y le dije: acompáñame, porque no me gustaba andar solo, no me gustaba estar solo. Le dije a mi hermanito: acompáñame al seguro. Y fui, me hicieron mis análisis, me hicieron todos los estudios posibles que se le puede hacer a una persona para detectar alguna enfermedad. Y me dijeron en el seguro: vuelve entre un mes, muchacho, y te vamos a tener tus resultados. Yo recuerdo que decía un mes, en un mes yo ya me morí. Pero bueno, pero en ese momento, regresando a mi casa, como que una voz, algo vino en mi mente y me dijo: oye, Víctor, esto más que cosas físicas o de salud, tiene que ver más allá. Es en lo espiritual, es tu relación con Dios. Entrégate a Dios. Para esto déjenme contarles de que yo, cuando era yo pequeño, pues yo escuchaba palabra de Dios, porque desde que tenía yo como 8 o 7 años, pues mi familia empezó a asistir a una congregación. Y pues tenía yo la palabra, de alguna manera ahí se había quedado en mi corazón. Y en ese momento, cuando yo me sentía morir, solamente venía de mí un montón de culpas, un montón de iniquidad, de tantas cosas que yo había hecho. Yo sabía que había un infierno y por eso me daba más terror, porque yo sabía que iba yo a morir y que si me moría iba a estar condenado por una eternidad. Lo sabía, y en ese momento que me estaba pasando todo eso, no asistía a una congregación. Llevaba yo aproximadamente como unos 8 o 9 años que vivía yo mis rebeldías, que vivía lejos de Cristo, que no quería nada de Dios, que vivía yo neciamente. Pero en ese momento Dios empezó a tratar mi vida. Llegó el mes y fui al doctor otra vez, ya con mis resultados, y me dice el doctor: sacó los estudios. Y yo recuerdo que en ese momento, mientras yo iba al doctor, yo le decía yo a Dios: fíjense, y eso es lo que quiero darles a entender a ustedes, que cuidado con nuestras intenciones. Porque yo le decía a Dios: Señor, le empecé a rogar ahora a Dios por mi vida: Señor, no permitas que yo me muera, no permitas que yo tenga una enfermedad. Tenía yo terror ahorita a otra cosa, psicológicamente yo estaba yo ahí atormentando. ¿Y qué tal si sale que tengo una enfermedad terminal? ¿Y qué tal si me dicen que me quedan pocos días de vida? Y yo le pedí a Dios: Señor, por favor, te lo ruego, Señor, que no tenga. Y si no tengo nada, Señor, quiere decir, entonces le dije a Dios, quiere decir que tú me estás llamando. Que tú me estás llamando. Voy a entender, Señor, que si la doctora me dice que estoy sano, es que tú me estás llamando. Y entonces yo fui al doctor, sacó el expediente, sacó mis estudios. Y recuerdo todavía la cara de aquella doctora, se me quedó viendo y sonriendo. Y me dijo la doctora: oye, Víctor, quiero hacerte una pregunta. Me dijo: ¿tú tienes problemas? ¿Eres casado? Me dijo primero: sí. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Tenía yo en ese tiempo, les digo, como 21 años tenía. Y le digo: en realidad, pues no tenía yo ningún problema fuerte con mi esposa ni nada. No tengo problemas. Y luego me dijo: ¿y duermes bien? Debemos de dormir 8 horas, Víctor, me dice. Pues la verdad yo duermo hasta 10 horas, le digo. Ni insomnio me da, ni nada de eso. Yo siempre duermo bien, le digo. Me dice: ¿tienes algún vicio? ¿Fumas? ¿Tomas? En ese entonces, y es aquí también en lo que yo quiero entrar. Cuando yo estaba perdido, cuando yo estaba en lo más bajo, en lo más vil, allí una luz me alcanzaba para hacerme dar cuenta de que yo era una escoria en la sociedad. Y yo decía: bueno,
Después de que nació mi hijo, yo todavía no buscaba yo a Dios, y como que algo vino a mí y me decía, ¿qué ejemplo le vas a dar a tu hijo? La manera que estás viviendo, la manera que la vida que estás llevando, ¿qué ejemplo le vas a dar a tu hijo? Entonces yo dije, no, pues yo sé qué voy a hacer. Voy a convertirme en una buena persona. Voy a convertirme en una buena persona, que si antes me emborrachaba, ya no me voy a emborrachar. Si antes fumaba, ya no voy a fumar. Si antes decía malas palabras, ya no voy a decir malas palabras. Pero había otros pecados en los que sí me daba yo el permiso para cometer y para seguir en ellos. Pero lo único que quería era yo sentirme bien. Antes de todo eso, ni con mis familiares, ni con mis conocidos, todas las personas que me conocieron en mi adolescencia, nadie, de verdad, nadie daba un peso por mí. Todos me tenían de mentiroso, de ladrón y de lo peor. Lo peor. Entonces, pero yo dije, no, ya no seré tan malo. Ahora buscaré ser bueno. Sé algunas cosas de Dios. Y bueno, ya sé qué es lo que Dios pide. Que yo obedezca a mis padres, que yo no robe, que yo no mienta, que no diga eso. Bueno, trataré de cumplir las que se me hagan más fáciles. Y así lo empecé a hacer. Llevaba yo más de, creo que 4 o 5 años, cuando sucedió todo esto de las convicciones que empecé a tener. Llevaba yo más de 4 o 5 años sin que yo pruebe cerveza, sin que yo pruebe cigarro. Cuando yo en mi adolescencia, a los 13 años, a los 14 años, una cajetilla de cigarros los fumábamos con un compañero y yo en un solo día. Entonces yo pensaba, a lo mejor, tanto humo que tienen mis pulmones, tantas cosas en las que yo estuve destrozando mi vida, a lo mejor ahorita son las consecuencias, por eso me estoy sintiendo mal. Y tal vez tiene razón mi papá, con un poco de tratamiento, todo se va a curar, todo se va a acabar. Entonces yo llegué y me preguntó la doctora lo que les estaba diciendo, ¿tienes algún vicio, amigo? No tomas, de veras no tomas, y nunca has tomado, sí, pero nunca lo he tomado así como un vicio, nada más lo he hecho nada más por quedar bien con las personas. Lo que sí he hecho, doctora, es que fumé bastante, le digo. Durante más de 2 años estuve fumando casi diario, y como todos los cigarros me consumía. Y solo vi que la doctora puso una cara de extrañada. Me dije, mira, Víctor, acércate aquí conmigo, me dijo. Me mostró la pantalla de su computadora y me dije, mira, estos son tus pulmones. Me dices que tú fumabas tanto, si mira, no tienes ningún rastro de humo. Están limpios tus pulmones, Víctor. No hay ningún rastro de humo, y es raro, porque por lo que me estás diciendo y por la cantidad de veces que lo practicaste, pues es raro de que no tengas secuelas, que se vea nada allá. Tu corazón, Víctor, aquí vemos tu corazón, está latiendo bien, no tiene ninguna obstrucción, sus venas, las arterias, todo está bien, tú no tienes nada, estás saludable. Me extraña, Víctor, que tú digas que te sientes mal y que sientes esas cosas y que te sientes que te va a dar un paro cardíaco. Le decía a la doctora, no es la verdad, me siento mal. Y entonces ella me dijo, ¿sabes una cosa, Víctor? Tú lo que necesitas es un psiquiatra, me dijo. Necesitas un psiquiatra. Al mismo momento en que esa persona me estaba diciendo, la doctora me estaba diciendo que yo necesitaba un psiquiatra, en ese mismo momento, como que algo me dijo aquí, no, tú necesitas a Jesús. No una psiquiatra, no una psicóloga, no ningún tratamiento va a poder ayudarte. Solamente Jesús te podrá ayudar. En ese momento regresé en mi casa, le di gracias a Dios, y ahorita había en mí ahora un compromiso con Dios. Se me acordó que le había yo dicho a Dios, Señor, si no tengo nada, si estoy bien, voy a dedicar mi vida a ti, Señor Jesús. Y pues empecé a venir a la congregación nuevamente, después de tantos años empecé a venir a la congregación y empezó a haber una reforma en mi vida. Empecé a escuchar, es cierto, las palabras, las predicaciones que se daban, las empecé a recibir y parecía que cada predicación era para mí, y empecé a hacer cambios en mi vida. Empecé a hacer cambios, empecé a hacer reformas en mi vida.
Empecé a buscar a Dios, empecé a leer la Biblia, empecé a orar, empecé a congregarme, empecé a buscar la santidad, buscar a Dios, y lo empecé a hacer hasta cierto punto, lo empecé a hacer de una manera genuina, pero en mí había todavía algo de que como que lo quería yo hacer con el único fin de recibir el favor de Dios. Pero ¿qué creen que pasó? Que los primeros meses o los primeros años, aún buscando a Dios y haciendo todo eso, todavía venían en mí esas ansiedades, venían en mí esos ataques de pánico. Y entonces yo decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué si ahora te estoy buscando de verdad, permites que me estén pasando estas cosas? ¿Por qué no siento una paz, Señor? ¿Por qué siento todavía una culpabilidad? Mira, Señor, ya no veo la tele, ya no escucho música mundana, ya me estoy congregando todos los domingos, ya me levanto a orar a las 5 de la mañana, ya estoy leyendo 4 o 5 capítulos de la Biblia al día, ya no digo malas palabras, ya no codicio, ya no hago nada, Señor, ya no estaba haciendo nada, ya había empezado hasta a restituir con las personas que había yo agravado, Señor, ya le restituí, Jesús, ya le restituí. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Por qué no siento esa paz? Todavía me siento así. Señor, casi le decía a Dios, Señor, ¿en qué quedamos? Qué soberbia me puede haber escondido en el corazón. Eso es soberbia. Y Dios me lo hizo ver por su gracia y su misericordia. Estaba yo buscando a Dios con el fin de recibir algo a cambio. Y aunque yo haga todo lo que parezca tan bueno, y aunque el hermano me hubiera dicho, mira, desde ahorita ya puedes pertenecer a la iglesia y ya eres uno más de nosotros, en ese momento yo con Dios no estaba en paz. Ahí me doy cuenta que de verdad lo externo sí es bueno, pero si no estamos buscando a Dios, de poco sirve. Si no estamos buscando a Dios de la manera correcta y genuina, de poco sirve. Si no estamos yendo hacia la vía, hacia el camino, Jesús lo dijo, yo soy el camino. Yo soy. Tus intentos, tus esfuerzos, si no lo están haciendo agarrado de mi mano, vas a fracasar. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que cuando fracasamos le echamos la culpa a Dios. Señor, viste, de nada sirvió. De nada sirvió que yo le sea fiel a mi esposa, todavía tengo problemas con ella. De nada sirvió que yo te sea fiel, Señor, mis hijos están rebelando contra mí. De nada sirvió que yo te esté buscando, Señor. Siempre estoy en carencia, sin dinero, pasando por necesidades, Señor. Y pareciera que Dios tiene la culpa. Entonces, ¿de qué manera nos estamos acercando a Él? ¿Queremos ganarnos el cielo o qué? La Biblia dice que eso no se puede. No se puede, es todo, es una dádiva divina. Jesús es el Evangelio, como lo veíamos la semana pasada, solamente por medio de Él hay salvación y no hay más. Ni por Elías ni por Moisés, que se había aparecido en la transfiguración, no hay más. Solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Jesús le dio la respuesta al joven rico. Le dijo, cierto, porque vean, tampoco Jesús no pasa por alto los estándares que Él ha puesto. Jesús hizo ver que es necesario cumplir con los mandamientos. ¿Por qué es necesario? Porque también no vayamos al otro extremo. Como solo es Jesús y solamente es creer y creer en Jesús, empiezan a creer a Jesús de una manera mística y dicen, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús me salvó, yo creo que Jesús me perdonó, aunque en su vida sigan en sus mismos pecados, sigan en sus mismas maneras de vivir, en sus mismas falacias y todas esas cosas, y siguen allí quebrantando los mandamientos de Dios.
Y dice, no, es que Jesús es bueno, es que Él ya me perdonó. Y yo sí creo en Él, pero lo están haciendo de una manera mística. Jesús no engaña a nadie, Jesús no da falsas esperanzas a nadie. Mira, es necesario que cumpla los mandamientos, pero no es todo. ¿Qué le dijo al joven rico? Ahora, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Aquí está la respuesta. ¿Quieres la vida eterna? En otras palabras, le estaba diciendo al joven rico, ¿quieres la vida eterna? Aquí está la respuesta. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para un día estar en el cielo, Señor? Seguirlo a Él fielmente. En Juan también dice, el que me ama, mis mandamientos, tu palabra guardará. Jesús lo dijo, lo vamos a obedecer. Ya sin ninguna condición, sin condicionarlo, sin la intención de recibir algo a cambio y decir, aunque me vaya mal, aunque no me vaya bien, pero Señor, ya no me apartaré de ti. Y yo voy a seguir, Jesús, y aunque todo se me venga encima, el mundo se me venga encima, mi familia se me venga encima, pero Señor, yo aquí permanezco firme, porque solo a ti te quiero agradar, Señor. Y va a pasar. Es algo que va a pasar porque otra de las cosas que yo pensaba y que con el tiempo Dios me ha hecho entender que no es así como yo creo todas las cosas, sino que Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus planes. Yo pensaba que por ser bueno, que por ser cristiano, que por ser un siervo de Dios, que por ser un hijo de Dios, ahorita todo se me iba a facilitar, le iba yo a caer bien a todos, ya no iba yo a tener problemas con nadie. Pero grande es mi sorpresa, que muchas veces, va a sonar contradictorio quizás, pero muchas veces cuando decidimos seguir a Jesús, apenas es el inicio de nuestros problemas. No es el final, es el inicio de nuestros problemas. Porque Jesús lo dijo, no puede ser que el discípulo sea mayor que su maestro. Y si Jesús sufrió, siendo el más santo, siendo el perfecto, que ningún pecado cometió, que ningún mal le hizo a nadie, todo su peregrinar que estuvo aquí desde que nació hasta que resucitó, ni un solo mal le hizo a nadie, y aún así que recibió persecución, afrenta, que recibió problemas por doquier, aún con su propia familia, porque ni sus propios hermanos en la carne creían en él, a pesar de lo que sabían. Si Jesús sufrió todo eso, ¿qué nosotros estamos esperando aquí? Llevar una vida de reyes en la tierra, que nadie me toque a mí porque soy el ungido de Dios. Tienes que estar consciente que hay un precio, como bien decía Jesús. Hay un precio, pero no, el precio es para que, no es una moneda de cambio, de que a cambio de mi sufrimiento entonces es paz. No, primero tienes que entender que a Dios en su infinita misericordia le nació y vino a tu vida y te hizo entender una cosa: tú no necesitas de mí. Porque si Dios no hubiera venido y no te hubiera puesto ese pensamiento, no te hubiera puesto esa intención en el corazón, tú nunca lo hubieras buscado. Ahora cuidado, porque cuántas personas hay acá que han tenido ese llamado y aún siguen sentados sin que pase nada en sus vidas. Jesús ya tuvo misericordia de ti y te llamó, y por eso estás hoy aquí. Y por eso llevas años escuchando la palabra. Y por eso llevas años escuchando tema tras tema. Pero ¿qué está pasando? Que muchas veces quieres tener la actitud de aquel joven rico. Prefiero quedarme con cumplir los mandamientos, pero Señor, seguirte a ti como se debe, como es real. Mejor no, Señor, ahí si no hay paso. Porque es muy difícil. Y mucha gente así se queda.
Mucha gente queda entristecida como el joven rico. Chispas. Yo que pensaba que con solo venir a escuchar la palabra cada domingo, quizás el Señor el día de mañana se acuerde de mí y me deje entrar al cielo. Yo que pensaba que con llevarle, no sé, hacer alguna obra de caridad, hacer alguna obra buena, ir a visitar a los enfermos. Yo que pensaba que por pararme en este púlpito y predicar, entonces ya me estoy ganando el cielo, pero no. El estar aquí es un privilegio y un honor. Pero para agradar a Jesús se requiere más. Se requiere seguir su ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo que Jesús nos dio? De que dice la palabra que Él no escatimó nada. Nada. No dijo, cuando estaba en el cielo, chispas, tengo que encarnar, pero me voy a guardar un poquito, algo para mí. No. Dice la Biblia, se despojó, se hizo hombre, sufrió lo mismo que tú, pasó por lo mismo que tú y que yo. Así pasaba Jesús. Aquel hombre rico le dijo Jesús, te falta una cosa. Le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. ¿Qué te falta a ti? Yo quiero hacerte esta pregunta y de verdad, ojalá Dios quiera que te lo lleve en tu corazón, que te lo meta bien en tu mente y te haga pensar y no te deje tranquilo. ¿Qué te hace falta a ti para seguir a Jesús como se debe? Para no ser un religioso más que venga cada domingo aquí. Y cuidado porque también a veces el diablo, como veíamos la semana pasada, es muy astuto y es sutil. Y es hábil para engañarnos. Y de repente puedes decir, chispas, tiene razón el hermano, pero fíjense cómo actúa el diablo. Que digas, tiene razón el hermano, creo que estoy siendo un religioso, porque solamente voy los domingos y no pasa nada en mi vida, y no cambia nada, me siento a escuchar y no estoy esforzándome, hasta te das cuenta, hasta tú reconoces, no me estoy esforzando como debería, no lo estoy haciendo como Dios quiere, pero dices, mejor ya no voy a buscar burlarme de Dios, mejor dejo de ir y vivo yo mi vida, ya no voy a buscar a Dios. Cuidado, porque hay gente que piensa que eso es mejor. He escuchado, ¿cuántas veces hemos escuchado a alguien decir por allá, pero le dices, oye, te invito a venir a una reunión cristiana, te invito a un culto de domingo, a una congregación? O tú le dices a una persona, oye, cuando te preguntan, ¿tú de qué religión eres? No, pues yo soy cristiano. ¿Y tú? ¿Qué es lo primero que te responden? No. Para ser un hipócrita más. ¿Para qué no? Piensan que están con el mundo, no son hipócritas. Pero también allá viven en hipocresía. También allá se está burlando de Dios o intenta burlarse de Dios, porque de Dios nadie se burla. También de allá están ofendiendo a Dios. No el hecho de que digan, no, entonces ya mejor no regreso a la congregación. Si es así, mejor ya no regreso. Quizás eso pensó el hombre rico. Mejor sigo viviendo con mis mandamientos y los sigo cumpliendo. Han pasado más de 2000 años desde que sucedió este acontecimiento. No se puede hablar más del joven rico. Si él no le hizo caso a Jesús, ¿dónde crees que está ahorita? Y allí está clamando. Seguramente estará acordándose de ese momento. Y ya se estará dando cuenta de que realmente sus riquezas no valían nada. Ya han pasado 2000 años. Pero lo triste y lamentable es que no solamente bastarán estos 2000 años que han pasado, sino que ya seguirá por toda una eternidad. Y nadie lo podrá sacar de allá. Tuvo la oportunidad
tuvo su momento y no lo aprovechó. ¿Qué estás haciendo tú? No vaya a ser que el día de mañana despiertes y veas que las oportunidades se acabaron para ti. Domingo tras domingo lo decimos: hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día. De parte de Dios, de verdad, de parte de Dios te digo, ya no esperes más. Acércate a Jesús, Él se acerca. Lo cantábamos también en ese momento. Entrégale lo que te impide. ¿Qué es lo que te está impidiendo acercarte a Él? Entrégaselo. En el caso del joven rico eran sus riquezas, no se lo quiso entregar. Por eso es muy probable que terminó pereciendo. ¿Qué quieres? ¿No te da temor? ¿No te da temor? Jesús es el camino. El joven rico no quiso. Y de verdad me da mucha tristeza. Porque en este mundo hoy la gente no quiere nada con Jesús. Esta semana fui a la escuela de mi hijo a buscar las calificaciones. Y me senté y escuché la reunión, la junta que estaba dando la maestra. Y de verdad me acongojó mucho y me pesó mucho las palabras de la maestra cuando hablaba de cómo eran los comportamientos de los muchachos. Decía la maestra: estos muchachos ya no respetan a nadie. Estos muchachos ya ni a sus mayores ni a sus maestros hacen esto, estas groserías que practican, hacen todo esto, se pelean. Ya decía la maestra, la semana pasada estaba yo yendo y uno se atravesó y ahí les lo choco, dice, le pité para que se dé cuenta que ahí les voy a chocar, para advertirle de que lo iba a chocar. Y ese jovencito agarró y me apurrió el carro, dice, como que si estuviera yo haciendo algún mal. Ya hay respeto. Y me cargó y me dolió. Y una cosa Dios me hacía entender, pero es lo que querían. En el momento en que sacaron a Dios de las escuelas, en el momento que dijeron que sea laico, que ya nadie hable de Dios, ni hable de nada, es lo que querían. Gálatas, que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Esas maldades que estamos viendo hoy en día simplemente son las consecuencias de las malas decisiones que se han tomado en un pasado. Y es probable que si tú estás pasando por momentos difíciles, que si tú estás pasando por muchas adversidades y problemas grandes en tu vida hoy, y aún ya caminando con Jesús, caminando con Cristo, es probable pues que estés recibiendo lo que tú cosechaste, lo que tú sembraste. No es porque Dios sea malo, porque dice la Biblia que Dios no tienta ni puede ser tentado por nadie. O sea, no es que Dios se complace en tu sufrimiento, pero Dios permite que tú sufras para que te des cuenta de que un día tú estuviste lejos de Él y ahorita estás pasando por las consecuencias de las malas decisiones que tú tomaste antes. Pero saben una cosa, qué irónico es que hoy en día se están difundiendo en todas partes temas sobre la igualdad, temas sobre la equidad, temas sobre el amor a nuestros semejantes, porque también se está difundiendo que debemos de respetarnos, que los hombres ahora y las mujeres somos iguales y que tanto el hombre debe respetar a la mujer y tanto la mujer debe respetar al hombre porque somos iguales. Pero vean, todos esos temas se están dando, ¿por qué no están rindiendo frutos? Porque lo están haciendo sin Jesús. La intención es buena, porque eso de que haya respeto entre nosotros, el hecho de que haya igualdad entre nosotros, es buena la intención, pero si no está Jesús de por medio, van a fracasar. Es lo que estamos
viendo el fracaso en esta generación. Hijos impíos, jóvenes rebelándose contra los padres, más que en tiempos pasados, que aún hijos se levantan, ya no solo le mal contestan al padre a una, hasta lo golpean. Está profetizado. Pero todo ¿por qué? Por no querer seguir a Jesús. Y eso es muy triste. A ti, padre de familia, que así como yo tenemos hijos, de verdad, no caigas en ese engaño de que hay padres que están conformes mientras mi hijo sea una buena persona, mientras mi hijo sea un buen ciudadano. Hay padres que se están esforzando para que sus hijos sean unos buenos ciudadanos el día de mañana. Me consta. Hay padres que lo están haciendo y hay jóvenes que también se están esforzando para ser buenas personas. Pero si no está Jesús, de nada va a servir. Lo que dicen Salmos: si Jehová no edifica la casa, si Dios no es el que viene a traer tu respaldo, en vano trabajan los edificadores. Así que es bueno que nosotros como padres deseemos que nuestros hijos sean profesionistas el día de mañana y que hagamos todo lo que esté en nuestras posibilidades para darle una educación, una carrera a nuestros hijos. Es bueno. Pero si solamente esa es tu preocupación y no es tu preocupación que tus hijos sean cristianos y sean siervos del Dios viviente, entonces vas a fracasar también como padre. Vas a fracasar, suena duro. Pero ¿de qué me sirve que mi hijo tenga títulos y colgados y enmarcados en una pared de mi casa si su alma se va a perder eternamente? ¿De qué me sirva que reciba halagos y que me digan: ahí se va el papá del ingeniero, ahí se va el papá del maestro, o ahí se va el ingeniero, ahí se va el maestro, ahí se va el licenciado? ¿Qué me sirve todos esos títulos y esos nombres que hasta dan cierta altanería? ¿De qué me sirve si no soy conocido por Dios? Si Dios a mí no me conoce. Y Pablo lo decía Pablo, que Dios te guarde de ser para otros el algo, o sea, de que todos me califiquen, como un buen predicador, como un buen misionero, como un buen apóstol, pero que para Dios yo venga a ser calificado. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que tú puedas tener una percepción de mí! Es que ese hermano, no sé, me gusta cómo predica, o me gusta lo que hace, o Víctor se ve que es un cristiano de veras súper espiritual, la manera en que se entrega. ¿De qué me sirve de que para ti yo lo sea si para Dios no? De nada me sirve realmente tu reconocimiento. Por eso debemos de vivir en humildad, en mansedumbre, buscando a Dios. Quiero que veamos un ejemplo más. Ahorita vimos un ejemplo de un hombre que se le dijo qué tenía que hacer para heredar la vida eterna y no quiso oírlo. Veamos el ejemplo de un hombre que siguió lo que Jesús le dijo y veamos qué grandes cosas pasaron en su vida. En Hechos capítulo 10 vemos una historia también de un hombre que dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso. Fíjense el tiempo que se toma el Espíritu Santo para detallar cómo era la vida de este Cornelio. Fíjense, así como hizo Job, que detalló cómo era su vida de Job, justo. No hay otro hombre como él. Así como hizo con David, y que él era conforme al corazón de Dios. Así detalla la vida de Cornelio. Vean cómo lo hace el Espíritu. Dice: piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente una visión. Quiero detenerme aquí.
En el versículo 2 otra vez, por favor. Dice piadoso. ¿Quién era Cornelio? No era cualquier persona, no era cualquier hombre Cornelio. El Espíritu Santo mismo testifica que él era piadoso, temeroso de Dios. Es más, no solamente él había tenido gracia para ganarse hasta su esposa, para ganarse hasta sus hijos, para ganarse toda su familia. Temeroso de Dios con toda su casa, no solo él. Y que hacía muchas limosnas. Era un hombre que practicaba la caridad, le daba de comer a los pobres, visitaba a los enfermos, daba su limosna. Él sí, daba su dinero a los pobres. Muchas limosnas al pueblo. Y oraba siempre a Dios. No solamente era un hombre que estaba en activismo, sino que también estaba en la presencia de Dios. Era conocido por Dios. Se la pasaba orando. ¿Cuántos de aquí sabemos de que hasta orar media hora nos puede pesar? Orar diarios nos puede pesar. Él oraba siempre. Para mí, cuando dice siempre, acá yo quiero pensar que hasta oraba más de una vez al día. Así como Daniel. Para mí la palabra siempre era que era un hombre tremendo en oración. Con esta radiografía, con este expediente de conducta de Cornelio, yo creo que todos pudiéramos decir, es un hombre salvo, es un hijo de Dios. Cornelio, derechito al cielo, sin nada que se le interponga en el camino. Pero ¿qué creen? Cornelio no había conocido a Jesús. Cornelio no había conocido a Jesús. Y allí vemos la misericordia y la bondad de Dios, porque él estaba pidiendo a un hombre que quería ser temeroso a Dios, que quería hacer lo que Dios mandaba, no solamente para sentirse bien consigo mismo, sino porque él realmente quería agradar a Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice Juan 6? No lo vamos a buscar, pero ¿qué dice Juan 16, 13? Dice que el Espíritu de verdad guiará a toda verdad. Cuando Dios ve a un corazón anhelante de Dios, cuando Dios ve a un corazón anhelante de Cristo, no lo deja allí a medias. Lo lleva a conocer a Cristo. Lo lleva a conocer a Cristo. Y fue lo que pasó. Vamos a seguir leyendo ahora sí. Dice, vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, escuchen qué palabras tan hermosas, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón Pedro, al que tiene por sobrenombre Pedro. Y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjense, qué hermoso. Vino el ángel y le hizo saber una palabra de esperanza y de vida a Cornelio. Mira, todo lo que estás haciendo, Cornelio, no se está yendo en un saco roto, al contrario. Todo lo que estás haciendo, tus oraciones, tu caridad, tu piedad, todo lo que estás haciendo, Cornelio, ha subido delante de Dios. Está en la memoria de Dios. Dios lo tiene presente, Cornelio. Pero falta una cosa. Cornelio no había conocido al Salvador. Tenemos que recordar que Cornelio no era judío. Cornelio era romano. Y hasta en ese momento todavía no se había esparcido la palabra por toda Roma,
Al principio, primero comenzó todo en Jerusalén, porque fue lo que dijo Jesús, primero acá, comienza de aquí. Y luego Jesús levantó a otros varones, como a Bernabé, como a Pablo, que fueron los apóstoles de los gentiles, y fueron a llevar la buena noticia a otras personas de otras naciones, de otras culturas. Entonces Cornelio de alguna manera, Dios lo había llevado a servirle, pero él todavía no había escuchado. No había conocido a Jesús. No había conocido la obra completa que Jesús había hecho. Ya necesitaba entenderlo y creer en Jesús. Ahí nos damos cuenta que a Dios no lo compramos con nuestras acciones. O sea, qué bueno que esté haciendo todo esto Cornelio. Qué bueno. Para Dios si así fuera, para Dios hubiera sido suficiente. Mira, Cornelio, como les decía, con esto ya estás. Ahorita sí, Cornelio, tú sí. Tú eres mi siervo, tú sí eres un buen siervo fiel. Tú te la pasas conmigo orando. Pero es necesario que me conozcas, decía Dios. Ahora, aquí hay algo curioso. Fíjense, que es algo hermoso también. ¿Cuánta fe implica para creer y conocer a Jesús? Porque vean, Cornelio, si nos imaginamos y adentramos un poquito en esa escena, Cornelio estaba teniendo una visión. Un ángel estaba hablando. Yo me he hecho esta pregunta, ¿y por qué no el ángel le predicó la buena noticia? Era como para que el ángel mismo, y quizás en ese momento, porque un ángel me lo está diciendo, entonces voy a creer la buena noticia. Pero no. Dios mandó que un simple hombre, como tú y como yo, le vaya a predicar la buena noticia a Cornelio. Y es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Vamos a leer ahorita, a saltarnos al versículo 22, porque está un poquito largo. Y dice en el versículo 22, ya Cornelio mandó a sus siervos a que vayan a buscar a Pedro. Pedro, ya conocemos parte de esta historia, de que Pedro había tenido una visión también de éxtasis, porque Pedro todavía no se sentía libre de convivir con los gentiles. Para él era un pecado entrar en la casa de un gentil, entrar en la casa de alguien que no sea un judío. O sea, había muchos impedimentos para que Cornelio pueda conocer a Cristo. Pero sabes una cosa, Dios es todopoderoso, es todo amor. Quebró, destruyó cada uno de los obstáculos. Y es allí donde nos damos cuenta que al menos de parte de Dios no hay nada que nos impida llegar a Él. Si hasta el día de hoy tú no has llegado a Él, es porque tú los obstáculos tú mismo te los estás poniendo. Tú mismo. Porque Dios quiebra con todos los obstáculos. Dios hace a un lado todas las piedras. Y Pedro tuvo la visión y buscaron a Pedro. Le dijeron a Pedro que lo estaban buscando unas personas, y desde el versículo 21 lo podemos leer. Dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Fíjense, les decía, no era cualquier persona Cornelio. Aún hasta entre sus siervos y ante la gente, Cornelio tenía una buena reputación. El ángel se le apareció y fueron a buscar a Pedro. Y dice, vamos a seguir leyendo, y dice: entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Cornelio. Los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Ahí nos damos cuenta que todavía le faltaba un poquito de luz a Cornelio, porque dice aquí que Cornelio se acercó, ¿no? A lo mejor pensó bueno, el ángel santo me mandó a llamar a buscar a un
alto que él, tal vez pensó. Porque no dice que ante alguien se haya mostrado a adorar, pero dice que ante Pedro sí lo hizo. Quizás allí todavía le faltaba un poco de luz y era lo que había llegado. La verdad había llegado en ese momento. Y dice que entonces le adoró, mas Pedro le levantó, diciéndole: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Levántate, vean la actitud de un verdadero siervo de Dios. No recibe halagos, ni alabanzas, ni adoración de nadie. Y es aquí donde entra en contradicción lo que se enseña allá en la católica. Porque hoy el Papa, que dicen que es vicario de Cristo y que el Papa es el sucesor de Pedro, él como si acepta de que todos se arrodillen frente a él, le besen y lo tengan por un Dios también. Si realmente siguieran el ejemplo de Pedro, el Papa diría: no, yo soy un hombre como tú, así como hacía Pedro. Y Pedro les dijo: yo soy un hombre como tú. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Te decía, habían obstáculos. Aún Pedro fue quizás allí inseguro de lo que iba a hacer, pero confiando en Dios. Quizás allí temiendo a que sus hermanos allá en Jerusalén lo empiecen a juzgar y a señalar: es que te juntaste con los gentiles, es que entraste en una casa romana. Porque en esos tiempos eso era condenable, condenaban a las personas que hacían, a los judíos que hacían tales cosas. No era fácil ni para Pedro tampoco. Se acordarán de aquel centurión también que le pidió a Jesús que le sane a su siervo. Él sabía de esa regla, por eso le dijo: Jesús, no soy digno de que entres en mi casa. Y Jesús le sanó a su siervo solamente con la palabra. Bueno, en este caso era necesario que Pedro llegue a su casa, tanto para moldear el corazón de Cornelio, para también moldear su propio corazón. Pedro necesitaba aferrarse más y más a Jesús y no a leyes humanas. Y dice, vamos a leer ahorita en el versículo 34 y 48, ya después de eso, cuando él entró, Cornelio le cuenta todo lo que ya leímos, que el ángel vino, que él estaba orando. Lo puedes leer tú, todo el capítulo 10, y darte cuenta de este hermoso momento que vivió Cornelio. Pero en el versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Qué hermoso es eso. Porque el hecho de que Dios no haga excepción de personas quiere decir que te tiene presente aquí también. Él no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios de eso se agrada. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. En estos momentos pasaba algo glorioso. Estaban presentando a Cristo a Cornelio. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, pues que resucitó después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeren recibirán perdón por su nombre, de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estaba pasando algo glorioso en estos instantes. Algo glorioso tanto para los romanos como para los judíos. Los judíos no podían entender cómo. También ellos que no están circuncidados, para eso entendamos todo lo que tenía que vivir un judío. Tenía que circuncidarse a los 8 días, tenía que seguir con las leyes fariseas, con un montón de leyes, un montón de ceremonias, y tenían que hacer todo eso para sentirse bien consigo mismo y para pensar que están agradando a Dios. Y aquellos hombres romanos que nunca se habían circuncidado, que nunca habían escuchado de Jesús, les fue dado el mismo don. Les fue dado el mismo don. ¿Qué nos enseña esta historia? Sin Jesús, nada podemos hacer. Sin Jesús estamos perdidos. En ese momento sus pecados le fueron perdonados. Porque es cierto que Cornelio ya demostraba cierta piedad, ya demostraba un cambio en su vida, pero todavía no había recibido el perdón de sus pecados. Pero en ese momento él creyó, porque no le habían predicado a Jesús. Pero en ese momento él creyó en Jesús y sus pecados le fueron perdonados. Y como muestra de eso, el Espíritu Santo descendió. Porque el Espíritu Santo no puede descender donde hay pecado y hay inmundicia. Porque lo santo no tiene nada que ver con el mundo. Así que, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo? ¿Qué hay en nuestro corazón? Si tú piensas que Dios está en tu vida, si tú piensas que el Espíritu de Dios está contigo, realmente. Y digo, y si es así, no estoy haciendo estas preguntas como para que dudes de ellos. Si es así, qué bueno, de verdad. Y sigue creyendo y siga para adelante. Pero si tú también dentro de ti sabes que allí hay algo y que no lo has querido soltar, que no lo has querido dejar, tampoco te engañes. Tampoco te engañes. Porque Dios no puede morar donde hay un corazón sucio. A eso vino Jesús, a quitar el pecado, para que Él pueda entrar y morar. De otra manera, solamente conquistaríamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no para siempre contenderá con el hombre, lo dice su palabra. Es por eso que meditemos en estas cosas de verdad. No tomemos a la ligera las predicaciones. Ve a tu casa, abre la Biblia y dile: Señor, sígueme enseñando. Que no te baste con venir a escuchar 1 hora y media aquí y que tú digas: ya hoy es día del Señor, ya cumplí ahorita. No, ve a tu casa, saca un tiempo y sigue aprendiendo. Y no solo hoy porque sea domingo, mañana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, todos los días, porque Dios ahí está. Porque Dios se da cuenta, como se dio cuenta de Cornelio. No fue en vano todo lo que hacía, porque todo lo que hacía, lo hacía con sinceridad, lo hacía sin vanagloria, lo hacía sin condición, lo hacía solamente para servir a Dios. Y Dios lo premió haciéndole conocer a Jesús, haciéndole conocer a Cristo. Y estoy seguro que eso tiene mucho más peso que cualquier otra cosa. Para terminar, yo quiero decirles de verdad: ánimo, busquemos a Dios. Yo no te quiero decir, hace poquito Dios me estaba tratando con algo porque yo hacía algo mal y se los quiero comentar. Cuando conocí a una persona de que me decía que era evangélico, que iba a un templo y de que leía su Biblia y que oraba,
y que participaba en cierto ministerio en su religión. Y yo veía su manera de vivir que no tiene nada que ver con lo que él dice, con lo que él profesa, no tiene nada que ver con lo que él hace. Yo sabía qué hacía. Yo le decía a esa persona, oye, ¿de qué te sirve leer tanto tu Biblia? ¿De qué te sirve orar tanto? ¿De qué te sirve participar en un ministerio o estar congregado en un templo? ¿De qué te sirve? ¿Y saben una cosa que me hizo entender Dios? De que tengamos cuidado al hablarle así a las personas. No es la manera correcta de decirle a las personas, ¿de qué te sirve hacer esto? Al contrario, ¿sabes qué les debemos de decir? Si vemos que todavía no está viviendo la vida que Dios quiere, al contrario debemos decirle, y vemos que tiene cierto esfuerzo, aunque poquito, debemos de decirle, lee más, estudia más, ora más, acércate más a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si les decimos de qué te sirve, lo primero que van a decir, sí es cierto, ¿de qué me sirve leer? Para eso mejor tengo de leer. Pero si ellos no leen, si ellos no oran, si ellos no se acercan a Dios, nunca van a conocer a Dios. Lo que necesitan es acercarse más a Dios. Y que vayamos con eso. Que todos necesitamos acercarnos, aunque Dios ya nos haya salvado, aunque Dios nos haya perdonado nuestros pecados, siempre necesitamos estar muy, pero muy cerca de Dios, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Vamos a orar.